Vamos a ver el tema de cuadriláteros. Dice que son figuras planas de 4 lados. Como pueden ver, en cada una de ellas solo hay 4 lados. Aún en esta, 1, 2, 3 y 4 lados. 4 vértices. ¿Cuáles son los vértices? Son los puntos donde se unen cada uno de sus lados, donde se unen dos lados. Este lado se une con este lado y aquí está el vértice A. Luego, este lado se une con este otro lado, aquí tenemos el vértice B, y así sucesivamente. Otro elemento a considerar son las diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? Las que van de un vértice a otro no consecutivo. ¿Qué significa que sean no consecutivos? El vértice A es consecutivo con B, entonces ahí no puedo trazar una diagonal, porque lo que se forma es un lado. Entonces la diagonal va a ser la que va al vértice que no es consecutivo. La suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360. Es decir, que la suma de este ángulo, más la suma de este ángulo, más la suma de este ángulo, y la suma de este ángulo, tiene que darme 360 grados. Bueno, estos se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Cuáles son los paralelogramos? El que tienen sus dos pares de lados opuestos paralelos. Entonces aquí podemos ver en el cuadrado los lados opuestos. Este lado es opuesto a este y son paralelos. La base es opuesta a la base de arriba y ambas son paralelas. Lo mismo sucede en el rectángulo y lo mismo sucede en el rombo. Si este lado A que estoy marcando aquí, el opuesto sería C, si le damos el nombre a cada uno de los lados. Entonces el opuesto es C, y como pueden ver son paralelos. Entonces A es opuesto a C, pero a la vez son paralelos. Y el lado B es opuesto al lado D y a la vez son paralelos. Análogamente dice, los ángulos opuestos son congruentes. Es decir, este ángulo, el opuesto es el que está enfrente, va a ser congruente con este. Y este ángulo de aquí va a ser congruente con el opuesto de él, o sea, el que está enfrente. Si ya los nombramos como ángulos, significa que en la figura a este le vamos a llamar el ángulo A este le vamos a llamar el ángulo B, a este el ángulo C y este el ángulo D. Fíjense bien que los lados los marco en minúsculas y los vértices y los ángulos los marco en mayúsculas. Entonces el ángulo A es la abertura que hay entre estos dos lados. Es decir, si yo tengo dos lados aquí, al abrirlo y formar, puedo ver de que la abertura que hay entre los dos lápices, que serían lo que vamos a representar como los lados del trapecio, forman un ángulo, y el ángulo opuesto es el que está enfrente a él, o sea C. C va a ser opuesto al ángulo A y van a ser congruentes. De la misma forma, el ángulo B, que sería la abertura esta, va a ser opuesto al ángulo D y a la vez van a ser congruentes. Entonces lo mismo sucede aquí. Aquí tengo el ángulo C, este ángulo va a ser congruente con este, y este ángulo va a ser congruente con este. Vamos con los trapecios. Es el que tiene un par de lados opuestos paralelos. Entonces, un par de lados no necesariamente tienen que ser los dos. Un par de lados. Aquí tengo este lado con este otro lado. Aquí yo veo de que no son paralelos, porque si los pongo aquí representados por los lápices, veo que en esta parte se van a unir. Ahora, los otros dos lados, si ustedes observan, están en forma paralela. Jamás se van a unir por más que se extiendan.
Entonces esos son los trapecios, los que tienen un par de lados paralelos. Y los trapezoides son los que no tienen lados opuestos paralelos. Es decir, este lado sería opuesto con este, pero si yo lo sigo moviendo, se van a intersectar en este punto. Aquí se van a intersectar. Si yo coloco este con este, veo que se intersectan acá. Y esos serían los lados opuestos. Porque si yo tomo estos dos, no son opuestos, son consecutivos los lados. Bueno, pasando ya de la parte teórica, vamos a resolver la página 79. Dice, identifique los elementos de un cuadrilátero. Inciso A, y me señala con la recta, este punto. Y ya dijimos que cuando se unen dos lados en un mismo punto, a eso se le llama vértice. Inciso B, solamente me está señalando este lado de aquí, por lo tanto va a ser el lado. Inciso C, el inciso C me indica esta línea punteada. Si ustedes observan, va de un vértice al opuesto de él, al otro vértice opuesto, no al consecutivo. Por lo tanto, eso se llama diagonal. Y finalmente, D me está diciendo que es esta abertura de aquí. Por lo tanto, se llama ángulo. Luego dice, con regla y compás, trace un rectángulo de 5 centímetros de largo por 2 centímetros de alto. Voy a usar este pedazo de regla y voy a trazar primero los 5 centímetros. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo un lado de 5 centímetros. Luego dice 2 centímetros de alto. Ya sabemos que para ubicar 2 centímetros, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una recta paralela a él. Entonces vamos a agarrar el compás y sobre nuestra regla vamos a ubicarlo de forma de que midamos 2 centímetros. Ahí están. Ahora colocamos en uno de los vértices y trazamos un arco. Lo mismo hacemos en el otro. Bueno, ahora, ¿qué nos falta? Trazar una recta perpendicular. Perpendicular. Para eso, vamos a encontrar un punto medio de este segmento que vaya ahí. Entonces vamos a extender nuestro lado con un lápiz carbón y ahora vamos a ubicarlo de esta forma. Lo vamos a abrir un poco más de la mitad. Lo que vamos a bisecar es encontrar ese punto medio que ya tenemos marcado ahí. Entonces vamos a abrir la punta del compás un poquito más de la mitad. Vamos a considerar solamente este segmento de aquí, de la circunferencia de 2 centímetros del radio. Ahora voy al otro lado y trazo lo mismo. Y aquí, 1, la intersección de ambos arcos.
miren la intersección de ambos arcos que por fuerza tiene que pasar por el vértice del lado del rectángulo que estamos trazando. Allí. Pero, ¿cuál va a ser la altura? La altura va a ser por donde pasa la semicircunferencia de 2 centímetros, es decir, acá. Y ese mismo procedimiento lo repetimos al otro lado. Bien, vamos a abrir los 2 centímetros, más de la mitad, y vamos a trazar los arcos, donde se tienen que intersectar para encontrar el punto medio. Unimos las intersecciones, esta y esta, y observen que pasa exactamente por el inicio del rectángulo, pero la altura es de 2 centímetros, entonces el punto que nos interesa es el que toca la semicircunferencia de 2 centímetros de radio. Y aquí tengo, como pueden ver, los vértices de la base y los vértices de la altura. Finalmente, solo uno de los puntos y tengo mi rectángulo. De 2 centímetros de alto. Entonces pueden ver que hay 2 centímetros de alto y hay 5 centímetros en cada uno de los lados bases. Ejercicio número 3. Encuentre la medida de los ángulos internos correspondientes a cada cuadrilátero. El primero tiene forma de trapecio. Ya sabemos que la suma de los ángulos A, B y C más 80 tiene que ser 360. ¿Qué sucede cuando es un trapecio? Cuando son trapecios, los ángulos consecutivos van a ser congruentes, es decir, que el ángulo de 80 va a ser congruente con el ángulo de 60 y el ángulo A va a ser congruente con el ángulo B. Entonces aquí ya puedo definir que el ángulo C es igual a 80 grados. ¿Por qué? Por la definición de que es un trapecio. Por definición. Bueno, ahora, si estos dos son iguales y estos dos son iguales, entonces voy a decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. También por definición. Entonces, al momento de encontrar uno de los ángulos, voy a decir si A más B más C más 80 es igual a 360, voy a sustituir. ¿Quién es A? Voy a llamar que A es igual a B. Entonces B más C, que es igual a 80, más 80 igual a 360. B más B, 2B. 360 y 80 más 80, 160. Está positivo, pasa negativo. Entonces 2B va a ser igual 360 menos 160, 200. Y siguiendo el despeje aquí, B va a ser igual a 200 entre 2, B es igual a 100 grados. Y si B mide 100 grados, significa que A, como es congruente a B, vamos a decir entonces A es igual a 100 grados. El ángulo A es igual a 100 grados. Y aquí lo tengo. 100 más 100, 200.
más 80, 280, más 80, 360. Vamos con el trapezoide, porque ven de que no tiene lados paralelos, ninguno de sus lados es paralelo. Entonces este es más sencillo, porque aquí tengo A más 75 más 70 más 58 es igual a 360. La suma de los cuatro ángulos. Entonces A más 75 más 70, eso es igual a 145. Más 58, eso es igual a 203. Despejo para A, 360 menos 203, A va a ser igual entonces a 157 grados. Y voy con el último. Veo que este es un romboide. Y aquí me dice, es el que tiene sus lados pares de lados opuestos paralelos. El lado opuesto a este es este y es paralelo. El lado opuesto a este es este y es paralelo. Análogamente, sus ángulos opuestos son congruentes. Si este es congruente con este va a medir 82 grados. Y el ángulo B va a ser congruente con el ángulo C. Entonces volvemos a hacer este mismo procedimiento. Entonces vamos a decir A es congruente a 82 grados. B es congruente con C. Entonces, al plantearlo todo así, nos va a quedar, ¿quién es A? 82 más. ¿Quién es B? Pues no lo conocemos. ¿Y quién es C? Ya sabemos que C es congruente con B, entonces lo vamos a llamar B. Más 82 grados, y eso es igual a 360. Entonces me va a quedar 2B más 164 grados igual a 360. Despejo para B y me queda 164. Está sumando, va a pasar a restar. Y me queda entonces que 360 menos 164 es igual a 196. Y despejando para B, 196 entre 2, B va a ser igual 98 grados. Y si B mide 98 grados, C, estoy diciendo que es congruente, también va a medir 98 grados. Gracias.